Hola, ¿qué tal? Les saluda el pastor Abraham Pérez, fundador del ministerio Pastores Sanos Crecen. Como pastor nos hemos dado cuenta a través de los años que el pastor necesita ayuda en desarrollar un plan de crecimiento personal y un plan de crecimiento para sus líderes y la iglesia. Es por eso que nuestra visión es ayudar al pastor a desarrollar ese plan de crecimiento personal y ministerial a través de los recursos de liderazgo, mentoría y coaching. Nuestra misión es crear una cultura de pastores, líderes e iglesias sanas que crezcan y se reproduzcan de acuerdo al propósito de Dios. Este programa está diseñado para ayudar al pastor a crear ese plan y sistema de crecimiento personal. El líder y la iglesia que crecen sanos se multiplican y se reproducen. Nosotros creemos que cuando el líder crece, todos ganan y la iglesia se convierte en la esperanza del mundo. Para más información, llámanos o regístrate en la página pastoresanoscrecen.com. Que Dios te bendiga. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Muchas gracias por estar en sintonía de este su programa, Pastores Sanos Crecen, y estamos muy contentos, muy agradecidos por la vida, por la salud que Dios nos da y el privilegio que nos da de podernos comunicar con cada uno de ustedes. Lo que es lo siguiente, vamos a lo que es la plática de liderazgo para pastores, para líderes, para todas las personas que desean crecer, desean avanzar, desean mejorar. Mire, el crecimiento es igual al cambio. No puede haber cambio y no haber crecimiento. Las dos van juntas. Entonces, vamos a estar hablando de cómo nosotros podemos crear un ambiente de crecimiento, de aprendizaje, que eso va a producir cambios positivos en la vida de liderazgo. ¿Sabía usted que la brecha más grande, verdad, vamos a decir, en el ministerio, en el pastorado, en la iglesia, es lo que es liderazgo? En otras palabras, hay una brecha más grande donde muchas personas no tienen una idea de cómo crecer o dónde, en qué áreas crecer. Y sabe, el crecimiento, cuando usted lo dirige de una manera saludable, correcta, esto va a traer cambios positivos en su ministerio, en su iglesia, ¿verdad? En lo que usted está llevando a cabo. Vamos a leer parte de una escritura que es en Romanos capítulo 12, el versículo 2. Dice que transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. La palabra del Señor nos dice claramente que la transformación, el cambio, viene cuando hay una renovación, hay una manera de cambiar nuestra manera de pensar. Nuestra manera de pensar determina, ¿verdad?, lo que nosotros vamos a hacer. O sea que los sentimientos, las emociones, las decisiones, los planes, los proyectos, como usted le quiera llamar, la visión, el sueño, tiene que ver con su manera de pensar. El libro de Proverbios nos dice que conforme el hombre piensa, así es. En otras palabras, Dios nos dio la capacidad de ser creativos a través de lo que nosotros pensamos. ¿Y cómo podemos formar pensamientos saludables, pensamientos, verdad, que nos llevan a un crecimiento, a un mejoramiento? ¿Cómo lo podemos hacer? Alimentándonos de aquello con lo cual la palabra del Señor nos dice, o de lo que usted, verdad, quiere realizar de acuerdo a la visión o al sueño que Dios ha puesto en su corazón. El cambio, escuche bien lo que vamos a decir, el cambio es difícil para la mayoría de las personas, pero sin cambio, ¿sabe qué pasa sin cambio? O sea, no hay crecimiento. Si no hay cambio, no hay crecimiento. Ahora, muchas veces, ¿verdad?, pensamos, yo quiero crecer, pero no quiero cambiar. Pues eso no va a ser. O sea, es imposible crecer y no cambiar, o no querer cambiar y querer crecer. Eso es imposible. La mayoría de la gente, ¿verdad?, lucha contra el cambio, especialmente en el mundo, ¿verdad?, en que estamos viviendo. Cuando nos afecta el cambio a nosotros, como que no queremos el cambio. Le digo una cosa que usted ya sabe, pero simplemente quiero recordárselo. Mire, vivimos en un mundo
que está cambiando a pasos muy acelerados. Vivimos en una cultura que está haciendo cambios continuamente. Si usted mira a su alrededor, ¿verdad? Tanto vamos a decir, en la tecnología, miremos la tecnología, todos los avances tecnológicos que están habiendo continuamente, ¿verdad? Desde la computadora, teléfonos, desde los vehículos, toda la tecnología que tienen hoy en día, ¿verdad? Vivimos en un mundo que constantemente está cambiando. ¿Sabe usted que las empresas de automóviles, ellos proyectan el cambio, ¿verdad? Entre 4 o 5 años. En otras palabras, ellos están planificando los cambios, los nuevos diseños, los nuevos sistemas que van a sacar, ¿verdad? Por 4 hasta 5 años por adelantado. Entonces, si el mundo está, ¿verdad?, haciendo cambios tan drásticos, tan rápidos, la sociedad en que estamos viviendo, la educación en la escuela, o sea, en todo, vamos a decir, los trabajos que están pasando. ¿Sabía usted que las personas, fíjese qué tan rápido está el cambio, las personas que estudiaron para una carrera en la universidad, en 5 años a 6 años se pronostica que esos trabajos van a ir cambiando? En otras palabras, lo que usted se preparó y se estudió para 5 años más adelante, en 5 años, esos trabajos, muchos de ellos ya no van a ser los mismos, muchos de ellos ya no van a existir. Entonces, estamos viviendo en una sociedad, ¿verdad?, que está muy acelerada, que está haciendo cambios muy rápidos, y la iglesia de Jesucristo, nosotros, si el mundo, la tecnología, las empresas y todo lo demás, la cultura, ¿verdad?, la educación, las familias están siendo bombardeados por toda clase de información, ¿verdad?, que está trayendo ya sea cambios en su estilo de vida. Nosotros como líderes, como pastores, ¿verdad?, como líderes en la iglesia, tenemos que estar muy actualizados y tenemos que estar muy, ¿verdad?, capacitados, anticipando los cambios de las culturas que se están dando a nuestro alrededor, anticipando los cambios que vienen por adelantado, y estar preparados para hacer los ajustes necesarios, porque si nosotros como líderes no hacemos ajustes, no nos adaptamos, la iglesia se queda súper atrasada, ¿verdad? Y entonces no va a ser relevante para suplir las necesidades, las demandas que hay en nuestra familia, en nuestros jóvenes, en, ¿verdad?, los matrimonios que están siendo confrontados con toda clase, ¿verdad?, de desafíos por los cambios que están pasando en la sociedad. Y como líderes nosotros somos los que debemos de promover el cambio. Hay gente que dice, bueno, ¿verdad?, hay gente que piensa, yo quiero cambiar el mundo. Pero no quieren cambiar ellos mismos. Entonces es imposible querer cambiar el mundo sin cambiar nosotros mismos. El cambio empieza por nosotros, no empieza por ellos o por fuera. Hay gente que dice, bueno, yo voy a cambiar cuando él cambie, o yo voy a cambiar cuando las cosas cambien. Bueno, usted no tiene que esperar hasta que las cosas cambien, porque si usted espera hasta que las cosas cambien, usted ya está atrasado. ¿Sí me explico? La iglesia, ¿verdad?, aunque no lo queramos reconocer, está muy atrasada en lo que es programas, en lo que es dirección, en lo que es innovación. Hay iglesias que están muy avanzadas y muy actualizadas. Ahora, con esto no me refiero o no desacredito, ¿verdad?, lo que hacemos o lo que hacen ciertas iglesias, pero muchas veces el servicio que tenemos nosotros lo hacemos para la gente cristiana. Si usted se pone a pensar en los mensajes, en la alabanza, en la adoración, en la educación, desde todo, ¿verdad?, lo que pasa dentro de las 4 paredes de una congregación está diseñado para el cristiano, entre comillas, para el que ya tiene 30, 20, 50 años o 10 años. Y entonces ese lenguaje, todas esas cosas que se hacen están diseñadas para ese público. Pero ¿qué de la gente, ¿verdad?, que no es cristiana? ¿Qué de la gente que no conoce a Dios? ¿Qué de la gente que no sabe nada de eso? O sea, nosotros tenemos que estar, sí, pensando en cómo nosotros podemos como iglesia poder alcanzar a la gente que no conoce a Dios, a la gente que nunca va a venir a la iglesia, a la congregación, o a la gente, ¿verdad?, que quizá está allá afuera mirando hacia adentro,
Imagínese usted, póngase a pensar usted como una persona que no conoce a Dios, no es un cristiano, pero póngase a pensar, ¿qué piensa una persona, verdad, que no tiene conocimiento espiritual religioso, verdad, y viene a nuestro entorno, a nuestro ambiente? Pues todo lo que hacemos, quizá muchas de las cosas ellos no entienden, no comprenden, no saben qué está pasando, porque todo lo hacemos con el enfoque a ministrar a la gente que ya tiene muchos años o mucho tiempo en la iglesia, cuando nosotros como iglesia tenemos que estar pensando en la gente que aún no ha conocido a Cristo, en la gente que no viene a nuestras congregaciones, en la gente, ¿verdad?, con toda clase de necesidades, ¿verdad? Entonces la gente necesita, ¿verdad?, encontrar un mensaje práctico, relevante a su necesidad, ¿verdad?, a su problema, a la situación que está pasando, y la Biblia es la palabra de Dios que nunca, fíjese, el mundo, la tierra, ¿verdad?, el cielo, todo esto pasará, todo esto cambiará, pero lo que no cambia es el mensaje. El mensaje, la palabra de Dios es eterna, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces nosotros tenemos, ¿verdad?, la solución, la respuesta en la palabra de Dios. No estamos diciendo que el mensaje lo vamos a aguadar, ¿verdad?, o que lo vamos a diluir. El mensaje sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo el mismo. Simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a actualizarnos cómo llegar a la necesidad, cómo llegar al corazón, cómo llegar, ¿verdad?, a la gente que nunca va a venir a una congregación de nosotros, o cómo llegar a la gente con todas sus necesidades. Y para ello, el liderazgo, o sea, las personas, tenemos que crecer en nuestra capacidad, ¿verdad?, de cómo comunicarnos. Tenemos que crecer en nuestra capacidad de cómo suplir, ¿verdad?, esas necesidades, conectar el mensaje cristocéntrico con todas esas necesidades. Entonces tenemos que crecer en todas estas maneras de cómo hacemos que el evangelio de Jesucristo sea, ¿verdad?, tan relevante, porque lo comunicamos de una manera práctica. Fíjese, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, fíjese cómo hablaba Jesús. Hablaba, ¿verdad?, usaba parábolas muy normales, ¿verdad?, ejemplos prácticos, ¿verdad?, de aquella persona que se le perdió, vamos a decir, aquella moneda, aquella oveja perdida, ¿verdad? Usaba ejemplos bien prácticos cuando hacía, contaba historias, ¿verdad? Todo lo que Jesús hablaba, lo hablaba de un punto de vista que se conectara con la sociedad, que se conectara con la cultura, que se conectara con la necesidad de aquel entonces. En otras palabras, Jesús no hablaba un lenguaje muy religioso. Y hoy, ¿verdad?, muchas veces si escuchamos nuestra propia prédica, ¿verdad?, en la radio, en la televisión, es un lenguaje súper religioso que el inconverso, la persona que no conoce a Dios, ¿verdad?, pues no entiende, nos apaga, dice, no, pues no entiendo ni qué está hablando en lenguas o en otro idioma, pero no sé ni qué onda, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque no estamos siendo relevantes para ellos, para ese mundo. Y por eso estamos hablando de los cambios en muchas áreas, ¿verdad? Y no estamos hablando de decir, bueno, vamos a cambiar el evangelio. No estoy en contra, ¿verdad?, de los cantos, de adoración, de alabanza, simplemente que tienen que ser, ¿verdad?, relevantes, sí, bíblicos, pero que van al corazón y ministran el espíritu, las emociones, el sentimiento, ¿verdad?, el alma de esa persona, y lo conectan también intelectualmente. Entonces el cambio es inevitable, ¿verdad? Muchas veces como iglesias o como líderes nos queremos quedar en el pasado. Es que decimos, es que hace 20 años aquellos sí eran mensajes, es que hace, ¿verdad?, 10 años aquellos cantos sí eran cantos. Entonces, esos cantos ministraron muy bien, y esos mensajes en ese tiempo, para esa época, pero hoy en día nosotros tenemos que actualizarnos, porque si no nos actualizamos, ¿verdad?, no vamos a alcanzar a estas generaciones o las generaciones que vienen. Si no nos actualizamos, ¿verdad?, en cómo depositamos el mensaje a estas, ¿verdad?, nuevas familias y generaciones, entonces perderemos a nuestras generaciones, ¿verdad?, presentes, y nuestras generaciones venideras, ¿verdad?, tanto para los jóvenes. Entonces, ¿verdad?, nosotros tenemos que reconocer que vivimos en un mundo de cambios y que tenemos que adaptarnos, ¿verdad?, a lo que estamos viendo, adaptarnos en la manera en cómo
comunicamos el mensaje, en cómo ganamos a las personas para Cristo, en cómo discipulamos a las personas para Cristo, en cómo creamos sistemas y estructuras, ¿verdad?, que ayudan a la persona a crecer en su relación con Dios, en su relación a la palabra de Dios, que pueden crecer en su vida espiritual y que los lleva a una madurez y a un fundamento sólido y profundo en la palabra de Dios, pero lo hacemos de una manera que primeramente, ¿verdad?, como quien dice, no vamos a limpiar el pescado si antes no pescamos al pescado. Hay gente que quiere, ¿verdad?, quitarle todos los pecados a la gente antes de que vengan a Cristo, o hay gente que está tan preocupada por corregir a la gente, ¿verdad?, en vez de amar a las personas, y que a través de la palabra, ¿verdad?, en la misma palabra, el mismo Espíritu Santo vaya trayendo corrección a la persona. Si usted se pone a pensar en nosotros no maduramos de la noche a la mañana. Un niño no crece de la noche a la mañana, sino que es un proceso. Y nosotros como líderes, como pastores, debemos de estar, ¿verdad?, aprovechando los tiempos en que vivimos y establecer, ¿verdad?, una estrategia que promueva los cambios que nos van a llevar a un crecimiento interno, porque si se enfoca en el crecimiento interno, o sea, de su propia persona, entonces el crecimiento externo va a ser una combinación también de las estrategias y de los sistemas que va a establecer para poder atraer tanto a la gente que no conoce a Dios, como aquella que se ha alejado de Dios, como aquella que ya está en la iglesia y crea, ¿verdad?, esos pasos de crecimiento. Entonces el cambio siempre nos va a promover a crecimiento en las diferentes áreas. Como líderes, como pastores, nunca debemos de conformarnos con lo que somos, con lo que sabemos, con lo que tenemos. Hay gente que, ¿verdad?, tiene esa mentalidad, que fue a la universidad o fue al colegio o fue a un instituto y dice, ya me gradué, ya, ¿verdad?, terminé mis estudios. Pues es muy mala, ¿verdad? Es muy mala frase decir ya terminé mis estudios o ya terminé todo lo que tenía que hacer. No, porque nosotros como líderes, ¿verdad?, si no estamos aprendiendo todos los días, no estamos creciendo, y eso quiere decir que no estamos cambiando. El líder que deja de aprender diariamente deja de crecer, y el líder que deja de crecer deja de cambiar y se queda en el pasado, y entonces se pierden las siguientes generaciones por aferrarnos a lo que funcionó, ¿verdad?, el año pasado, a lo que funcionó hace 5 años. Mire, quiero decirle que lo que funciona ahorita no va a funcionar mañana. Por eso tenemos que estar anticipando, ¿verdad?, lo que va a funcionar con, ¿verdad?, anticipación, cómo le voy a hacer, porque lo que te funciona ahorita no te funciona mañana, lo que funcionó ayer no funciona hoy. Entonces tenemos que estar actualizándonos en todas las áreas espirituales, intelectuales, ¿verdad?, en lo que es la cultura, en lo que es, ¿verdad?, los cambios que estamos viviendo en nuestra sociedad, para poder hablar directamente a esas necesidades.